Jesús sana al siervo del centurión. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Esta ciudad a la cual llega Jesús estaba localizada al norte del mar de Galilea. Allí había un destacamento de soldados romanos y una oficina de impuestos. De este lugar provenían Pedro, Andrés, Juan y su hermano Jacobo, también llamado Santiago el Mayor. Jesucristo condenó a esta ciudad, a Capernaum, por su falta de arrepentimiento, luego de realizar muchos milagros en la misma. Un centurión era un soldado romano con autoridad, es decir, un oficial a cargo de unos 100 soldados aproximadamente. El texto nos narra que este soldado tenía un siervo enfermo, por lo cual al enterarse de que Jesucristo se encontraba en la ciudad, envía a unos hombres judíos. Estos ancianos que el texto menciona eran piadosos, hombres sabios y creyentes en Jesús. No sabemos si creían en Él como el Hijo de Dios o veían en Jesús a un rabí, es decir, un maestro de la Torá. Lo cierto es que este simple gesto por parte del soldado nos muestra el respeto que el oficial romano, el centurión, sentía por Jesús. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: «El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga». Aquí se nos revela información muy interesante. Entendemos el por qué los hombres judíos accedieron rápidamente a la petición del centurión. Vieron en él a un consiervo, ya que este soldado les edificó la sinagoga, lo cual demuestra el amor que el centurión sentía por los israelitas. La buena obra hecha por el centurión es aceptada como una ofrenda pura para Dios, pues este hombre lo hizo desinteresadamente, y toda su bondad, fe y amor que guarda en su corazón, así también como su generosidad, lo vuelca en esta acción de construir este recinto. Primera de Juan 3:18 dice: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Y Romanos 12:9, traducción en lenguaje actual: «Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno». Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: «Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado». El centurión, al ver que Jesús ya estaba cerca de su hogar, envía mensajeros para detener su marcha. A pesar de que los hombres judíos lo consideraban digno, él no comparte esta opinión. Los ancianos, en su carnalidad, cayeron en el error de pedir a Jesús que acceda a la petición del centurión solo porque éste tuvo una buena acción materialista. El soldado se humilla ante Jesucristo, abrumado por la carga del pecado, siente tanta vergüenza por su condición que no se atreve a hablar cara a cara con el Hijo de Dios. Más allá de su posición o estatus,
El centurión pudo perfectamente entrevistarse con Jesús, pues el Hijo de Dios no rechaza a nadie, cualquiera sea su condición, que acuda a Él con un corazón contrito. Pero algo maravilloso sucede en el corazón de este hombre. Su profundo respeto y temor de Dios lo hace someterse como a un siervo a su Señor. Si Juan el Bautista no se consideró digno de desatar la correa de la sandalia de Jesús, y si aquel publicano que mencionan las Escrituras se golpeaba el pecho, humillándose, ya que no se atrevía ni aún a alzar los ojos al cielo, mientras se decía: Dios, sé propicio a mí pecador. Este centurión se humilló más, a tal punto de sentir un temor reverente, el cual lo incapacitó de poder hablar en persona, y aún más de que el propio Jesús entre en su hogar. Santiago 4:10. Humíllense ante el Señor, y Él les dará honra. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. También está escrito: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tan grande como su humildad es la fe que este soldado deposita en Jesús. Él está convencido en su corazón que Jesucristo puede, con solo pronunciar una palabra de su boca, sanar a su siervo. Esto nos muestra la convicción del oficial romano. Él ve en Jesús a un hombre con gran poder y autoridad, pero estas potestades son divinas, están por encima de todo poder terrenal. Estas cualidades en Jesucristo vienen directamente del Padre Celestial, y el soldado lo percibe en su espíritu. Continúa en el 8. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, es decir, los ancianos judíos, encontraron sano al siervo. El ejemplo práctico sobre autoridad, subordinación y disciplina que el oficial romano menciona a Jesús hace que éste se maraville ante una plena confianza por parte del soldado en sus tareas como responsable al mando de 100 soldados, hombres rudos y valientes, preparados para la batalla, y que éstos le obedezcan por la disciplina marcial a su investidura. Pero más allá de lo terrenal, lo que sorprende a Jesús es la confianza absoluta, sin cuestionamientos ni dudas, a sus palabras. Es por eso que declara no haber hallado una fe de tal calibre en todo Israel. Y esto no sorprende porque los gentiles, es decir, personas no judías, demostraron en muchas ocasiones tener más fe que los propios israelitas. El caso más evidente es el de Abraham, que siendo pagano y gentil, pues provenía de la ciudad de Ur, de los caldios, y servía a dioses extraños, se convirtió en el padre de la fe. La Escritura dice en Gálatas 3, 6 al 8: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
es decir, personas no judías, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que este centurión fue un hijo de Abraham por su fe en Jesucristo. Algo muy interesante es que el soldado hace una comparación entre su profesión como militar y Jesús. Vemos por un lado que el centurión tiene soldados a su cargo y la pregunta que surge es: ¿cuáles serían los soldados de Jesús? Esto es un pensamiento personal. Pienso y entiendo que primeramente sus apóstoles y luego todo ser humano convertido al Evangelio, es decir, toda persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Algo que resalta es la obediencia que tienen los soldados a su oficial a cargo. Y yo pregunto, ¿también tendremos la misma obediencia como creyentes hacia nuestro Señor? En la Biblia vemos cómo en algunos casos no hubo obediencia y fue necesaria la disciplina para corregir en amor. Para despedirme leeré unas palabras de Pablo a Timoteo, las cuales vienen como manzanas de oro con figuras de plata al tema, pues aplican muy bien a este centurión, el cual, sin que se diera cuenta, trabajó para Dios. Por tanto obtendrá en la resurrección una gran recompensa. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4. Y tú, pues, trabaja como fiel soldado de Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendiciones y amén.